noches a todos. Vamos a iniciar el tema de hoy, que es el número 20 de esta serie, nuestra declaración de fe. Y hoy es la última sesión en donde vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo en general. En este caso, o el día de hoy, vamos a estar más orientados a lo que es la obra del Espíritu Santo nivel general, pero de cómo el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios, cómo aplica las escrituras, pero en sí cómo aplica el mensaje de Dios para la salvación, es decir, cómo aplica el evangelio para todos. Entonces, es decir, para el que escucha, ¿ok? Entonces, voy a compartir, está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, no le puse ahí, perdón, pero es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice, pues han nacido de nuevo, fíjense bien, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, que no es perecedera, que no se echa a perder, que no caduca. Es decir, dice, mediante la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Sí? Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? El que ha creído hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Mediante la palabra de Dios, y afirma que vive y permanece. Y después hace una referencia de Isaías 48 y dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Después ya cierra la idea ahí el apóstol Pedro y dice, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, o ese es el mensaje del evangelio, ese es el evangelio que les fue predicado, también se traduce de esa manera, también se pone así. Entonces, esto que estamos viendo, esto que vamos a ver el día de hoy, miren, esto sé que no son cosas nuevas las que van a estar escuchando ahorita, pero van a tomar mucho sentido. Algo que yo les he dicho siempre es de que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la palabra porque Él la inspiró. Entonces, el Espíritu Santo siempre trabaja a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Siempre trabaja a través de la palabra de Dios. Es decir, no se puede separar la obra del Espíritu de la palabra de Dios. Como que el Espíritu empieza a hacer y hacer y hacer y hacer cosas por acá, ignorando la palabra. No, eso no está, vamos, no es así. Y ahorita van a ver por qué. Porque hay muchos dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo, aún dentro del sector, vamos a llamarlo así, evangélico de la iglesia, que afirman que el Espíritu Santo obra directamente. Es decir, que no toma en cuenta la palabra, que el Espíritu Santo va directamente y miren, y que le da el mensaje y que se comunica con una persona directamente y que no toma en cuenta la palabra. Ahora, eso no es nuevo, ¿ok? Eso no es algo nuevo. No me voy a meter ahorita por ahí, pero va a ser muy importante en algún momento que podamos ver más de historia de la iglesia, pero tiene una raíz histórica muy importante porque surge por allá del siglo XVII, precisamente aquí en Inglaterra, ¿verdad? En la iglesia de Inglaterra o the Church of England. Cuando todo el movimiento, ¿verdad? Que estaba el movimiento de reforma, ¿verdad? Estaba muy fuerte acá en el resto de Europa y aquí en Inglaterra estaban pasando muchas cosas muy importantes, tanto en Escocia, ¿verdad? Aquí en Inglaterra estaban tratando de unificar cosas, por eso la confesión de Westminster es muy importante. Y había un cierto grupo de ellos, de estos creyentes bien intencionados, que se llamaba la Sociedad Religiosa de los Amigos o Iglesia de los Amigos, ¿sí? A esto se les conoció como los cuaqueros. No sé cuántos han escuchado, cuántos han oído de ellos, los Quakers,
¿sí? Los cuáqueros, y les llamaban Quakers porque era la cosa de que temblaban y era muy místico el asunto. Estaban bien intencionados. Sin embargo, algo que los movió a ellos decían que la palabra, ellos decían que las escrituras no eran necesarias porque el Espíritu Santo hablaba directamente a cada persona. Sí, era una convicción muy fuerte que ellos tenían, pero ellos decían que el Espíritu Santo hablaba de una manera muy clara a cada persona, en una manera secreta, en una manera mística, ¿verdad? Y utilizaban este término porque había una luz interior, una luz interior. No sé si les suena familiar ese concepto, pero definitivamente eso no es así. ¿Okay? El Espíritu Santo, repito, nunca trabaja alejado o separado o fuera de las Escrituras, porque Él las inspiró, repito. Y esto ha dado pie, esa línea que no es nueva, ¿verdad? Ha dado pie en nuestros días a gravísimos errores dentro de la iglesia. Porque luego se hacen a un lado las escrituras, luego se toman las escrituras y se menosprecian, y dicen, no, 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 la Biblia no, porque el Espíritu Santo nos va a hablar y vas a ver y vamos a orar y va a llegar el Espíritu Santo y le va a decir a aquella persona y el Espíritu Santo va a hacer eso. Y dices, bueno, el Espíritu Santo tiene esa capacidad, es una persona, es Dios, ¿me explico? Sin embargo, él no obra fuera de las escrituras. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a utilizar las mismas palabras que él mismo inspiró. Siempre va a ser así. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 19 al 21, se lee así. Y así tenemos la palabra profética más segura. Aquí está haciendo, incluso más adelante vamos a ir para allá, pero anótenlo porque hace una referencia también ahí a la primera carta, al capítulo 1, versículos 10 y 11. Ahorita vamos a ir para allá. Pero dice, tenemos así, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto, fíjense bien, hay algo que está resaltando aquí el apóstol Pedro, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura, ahí ya se está yendo ya a las escrituras, cuando habla de profecía se está refiriendo a un mensaje de parte de Dios, pero dice, ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. ¿Ok? O sea, no, pues, ¿y para ti qué dice? No, pues para mí dice, ¿y para ti qué dice? No, pues para mí quiere decir esto. Ah, no, pues yo lo que entiendo es esto. No, Dios dice lo que dice y las escrituras dicen lo que dice. El mensaje de Dios dice lo que dice. Entonces, dice, no es de interpretación personal. Escuchen bien el versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, es decir, ningún mensaje de Dios, si es un mensaje de Dios, no se pudo haber originado en el hombre, se tuvo que haber originado en Dios. Entonces dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y en este hablaron de parte de Dios, aquí ya se está refiriendo a las escrituras, ¿sí? Cuando dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo, esto quiere decir inspirados aquí, no es de que, ay, pues de repente hoy amanecí, siento el día está tan bonito, traigo una inspiración hoy. No, no, no. Aquí inspirados quiere decir llevados, movidos, que hemos sido o que han sido impelidos, empujados a escribir. ¿Ok? Entonces, esto es clave entenderlo, mis amados. En primera, si regresamos allá al versículo 25, lo pueden ver ahí en las escrituras, si ustedes lo abren, pero en el versículo, en primera de Pedro 25, nos dice que esta es la palabra, es decir, el evangelio que nos fue predicado. Escuchen bien, porque aquí estamos entrando en cómo el Espíritu Santo va a utilizar la palabra que tiene que ser predicada, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que vamos a orar por la salvación de las personas. Déjenme poner este ejemplo. Vamos a orar por la salvación
de la tía, lo que sea, ¿verdad? El nombre, porque luego le atino al nombre. Entonces, o por el tío fulano, ¿verdad? O la persona, vamos a orar por su salvación. Ahora, ¿es bueno y es necesario orar por la salvación de esas personas? Sí, de hecho lo hacemos. Esencialmente, cada día de reunión de oración que tenemos, oramos en ese sentido, ¿cierto? Pero, escuchen bien, pero es esa idea que luego existe en algunos sectores y a lo mejor en algunos de nosotros ha llegado a existir, es que por el hecho de estar orando por esa persona se va a convertir, que de repente como que algo va a pasar se va a ir y el Espíritu Santo lo va a llevar y va a tener la revelación de Cristo y casi como Pablo en el camino a Damasco. ¿Sí me explico? Y no, el evangelio debe de ser predicado, porque eso es el evangelio, es el mensaje de Dios. Entonces debe de ser predicado. Por eso dice, esta es la palabra que les ha sido predicada, este es el evangelio que les fue predicado y que nacimos de nuevo por haber creído, ¿verdad? Hubo una obra de parte de Dios porque el Espíritu Santo tomó esa palabra, ese evangelio que nos fue predicado e hizo una obra en nosotros. Por eso dice, no de una simiente que se corrompe, que se pudre, sino de una que es incorruptible, que no perece, que vive, que permanece para siempre, porque su naturaleza es eterna, porque es palabra de Dios, porque se originó en Dios, no se originó en el hombre, no se originó en una buena idea, en un buen deseo del ser humano, que pueden haber muy buenos deseos de parte de nosotros, los seres humanos, pero no necesariamente edifican y no, su naturaleza no es eterna. Para que la naturaleza del mensaje sea eterna, se tuvo que haber originado necesariamente en Dios. Entonces, habiendo dicho esto, para hacer su obra, el Espíritu Santo siempre va a utilizar las escrituras, siempre las va a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace con la palabra de Dios? Es decir, cuando se predica el evangelio, y aquí, miren, aquí esta es la importancia de predicar la palabra de Dios. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero esto es la importancia de predicar el evangelio, de mencionar la palabra. Y ahorita lo vamos a desglosar un poco de eso, porque eso es de lo que está tratando este tema. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace con la palabra de Dios es, en primer lugar, cuando se predica el evangelio, ¿qué es lo que hace? Pues revela el gran amor de Dios a los pecadores en general. Sí, se predica el evangelio. Acuérdense, el Espíritu Santo viene y convicta, ¿sí? Acusa de pecado, de justicia y de juicio. Ya, ahí está ahí ya llevó, ya acusó de esa culpabilidad. Bueno, ahora viene el evangelio, ¿ok? Ahora vienen las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Es ese gran amor con el que Dios ha amado al ser humano. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, fíjense bien, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? Nos muestra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Utilizamos textos como esos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Entonces, esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, que Dios nos ama. Pero, es decir, es una buena noticia porque la noticia, ya teníamos una condenación encima, ya había una acusación sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, esa buena noticia es de ese tamaño de buena, porque la acusación que teníamos y la culpa, ese juicio, como ya lo vimos en los temas anteriores, sobre todo la semana pasada, ese juicio ya estaba ahí. Ahora viene la buena noticia, que es el amor de Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Entonces, eso es en primer lugar. ¿Qué es lo que manifiesta el Evangelio? Evangelio, acuérdense, son buenas nuevas, es el amor de Dios. Pero si a una persona
no ha ubicado que es un pecador y que está enemistado con Dios, pues cuando alguien llega y le dice, oye, es que Cristo te ama, es que Dios te ama, y vas por la calle y diciéndole, Dios te ama y Dios te ama, y todos, pues qué bueno, a ver si lo puedo usar, porque tienen un concepto muy distorsionado de lo que es el amor, ¿sí? Pero esto es lo que ocurre en primer lugar, es decir, debido a que ya hay una condena que pesa, entonces vienen buenas nuevas, ¿sí? Es como cuando dices, pues resulta que si yo tengo, déjenme ponerlo así, hablando de riquezas, como menciona aquí el texto, hipotéticamente, ¿verdad? Si alguno de nosotros fuéramos millonarios, tuviéramos un par de millones de libras por ahí guardaditas en el banco, ¿verdad? Y que nos estén dando nuestros intereses o que tengamos, no sé, muchísimo dinero y alguien llega y te dice, pues aquí te entrego 10,000 libras, ¿verdad? Ven, te regalo 10,000 libras. Dices, ay, pues qué bueno, ¿no? O sea, sí, sí, pues es una buena noticia, estarán de acuerdo, es una buena noticia, pero no tiene el peso que cuando no tienes un penny partido por la mitad y tienes cuentas que pagar y tienes que pagar la renta y tienes que pagar y tienes que esto y tienes que pagar aquello y hay un montón de biles que se tienen que, de pagos que se tienen que hacer, ¿verdad? Y dices, y no tengo un penny partido por la mitad y de repente alguien te llega y te dice, aquí están estas 10,000 libras. Uf, ¿verdad? Y con eso sales de toda deuda y con eso tienes y pum, y hasta puedes bendecir a otros porque eres muy generoso, somos muy generosos, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en una excelente noticia. Bueno, es lo mismo en este sentido. El hombre, ya hay una acusación que pesa de pecado, de justicia y de juicio, ya está, ¿ok? Y viene ahora el Evangelio. Dios nos amó, es rico en misericordia y es la causa, ese gran amor, ese amor eterno con el que nos ha amado. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, Él presenta y ofrece salvación en Cristo. Está bien, Dios me ama, qué bueno que Dios me ama. ¿Y qué más? O sea, ¿qué representa eso? ¿Qué eso es lo que quiere decir? Pues que Él ofrece esa salvación. Es decir, por eso necesitamos, repito, predicar el Evangelio, proclamar los hechos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? ¿Verdad? Y no solamente decir, bueno, es que Él murió por tus pecados. No, hay que explicar cada uno de esos hechos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Es que Él murió por ti y por mí también. Y la otra persona, pues, pero ¿por qué tuvo que morir? Pues si me ama, pues nomás me hubiera perdonado y ya. ¿Sí? Entonces ahí se le empieza a explicar la justicia de Dios, cómo ese sacrificio fue justo, ¿sí? Acuérdense de pecado, de justicia, ¿verdad? Y cómo el Señor podemos tener acceso a eso, porque el Señor resucitó y ascendió a los cielos. ¿Me explico? Y se explica todo eso, se explica el significado de cada una de esas acciones, de cada una de esas obras de Cristo. ¿Cuál es el significado de esa salvación? ¿Qué quiere decir la salvación? Así que cuando predicamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues estamos dando los hechos tan portentosos que hizo el Señor, esa obra de reconciliación, toda esa obra expiatoria, pero también estamos interpretando esos hechos que estamos presentando. Porque a veces decimos, no, es que Él murió por nosotros y es que Él resucitó, Él vive, aleluya, y el otro no tiene ni idea de qué se le está diciendo. Entonces necesitamos explicarlo. Escuchen bien, eso, ahí es cuando entra el poder del Espíritu Santo, porque dicen, no, yo vamos a predicar en el poder del Espíritu Santo y ahora que reciban y caiga fuego por allá, ahora, más por allá, ¿verdad? Y ahí viene la viejita y que se caiga la viejita y reciba por allá. Oh, es el poder de Dios. Y se piensa que el poder de Dios muchas veces es estar haciendo que la gente se caiga u otras cosas a veces muy más raras todavía. Eso no es el poder, ahí no entra el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es cuando estamos nosotros predicando el Evangelio y estamos explicándolo con claridad. El Espíritu Santo viene y lo toma y empieza a trabajar en el corazón de esa persona.
¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Acerca de esta salvación, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, escuchen bien cómo dice ahí, de hecho está en negrillas, diligentemente, digan conmigo diligentemente, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Esa es una manera de decir el Espíritu de Cristo es para referirse al Espíritu Santo. Dice, dentro de ellos, al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora las han sido anunciadas mediante aquí regresamos, mediante los que les predicaron el evangelio, escuchen bien, por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ok? Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Este anhelan mirar quiere decir que alcanzar a vislumbrar con claridad, poder verlo con claridad. El evangelio es algo impresionante, hermanos. Es algo impresionante, ¿sí? Pero es algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Llegar ahí, poner esa atención, repito, y explicarlo, presentarlo y explicarlo, y el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí. Y empieza a mover y empieza a arrinconar a esa persona. Y viene en tercer lugar, entonces, ahora sí que lo que sigue, y esto es muy importante, es que el Espíritu Santo llama al arrepentimiento. Es decir, Él demanda, Él exige, Él ordena a cada uno que se arrepienta. Cuando uno está predicando el Evangelio, es cierto, el amor de Dios, qué bueno el amor de Dios, y ya expliqué la obra de Cristo, y la otra persona está así, ¿lo entendiste el Evangelio? Sí, 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 me quedó claro que el ser humano es pecador, el que ahí el Espíritu Santo está acusando, que somos pecadores, ¿verdad? No, sí, 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 lo tienes claro, sí, el Evangelio es muy claro de entender. Escuchen bien, el Evangelio es fácil de entender. De hecho, miren, históricamente a Carlos Spurgeon lo acusaban porque le decían, oye, Spurgeon, el Evangelio que tú predicas, hasta un iletrado, hasta un analfabeto lo puede entender. Y él decía, pues claro, de eso se trata. ¿Sí? No es para los elegidos, para los que tienen un conocimiento superior, pues no es gnosticismo, hermanos. El Evangelio es muy claro de entender. Dices, ok, ¿ya entendiste el Evangelio? No, sí, 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 es muy claro. Sí, soy pecador, sí, Cristo hubo un pago, por ahí es justo, es en justicia. Ya hablamos acerca de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, bueno, ahora viene la orden, no viene la invitación, ¿eh? Porque luego ¿por qué no invitas? Y invitamos a la gente a que reciban a Cristo. Escuchen bien, no es una invitación uno la puede rechazar y no hay ningún problema. Aquí no es una invitación al arrepentimiento, es una orden al arrepentimiento. Cuando yo tengo una invitación y a mí me dicen, oye, Raúl, te invito a una taza de café, y yo te puedo decir, no, gracias. O sí, gracias, pero si te digo no, si rechazo la invitación, no hay ninguna culpa, no hay nada, simplemente pues, estoy agradeciéndote y te digo, no, muchas gracias, no en este momento, quizá en otro momento, ¿sí? Pero cuando viene una orden directa de parte de Dios, cuando la orden es arrepiéntete, ¿sí? Entonces yo solamente tengo dos opciones, o me sujeto y me arrepiento y me pongo en línea con eso, o me rebelo contra Dios. Por eso en la mente del ser humano, en la mente del hombre, es mejor saco a Dios de la ecuación. Mejor quitamos a Dios del paquete. ¿Por qué? Porque así no tengo ningún problema. Y puedo apelar a cuestiones espirituales, incluso puedo apelar a la moralidad, pues hay que ser buenas personas, ¿verdad? Y aún a la espiritualidad,
¿verdad? Y de eso las doctrinas orientales pues, se pintan solas para eso. Por eso tienen tanto éxito, porque no demandan arrepentimiento. Escuchen bien, ninguna deidad demanda arrepentimiento. Ninguna. Solamente Cristo demanda, solamente Dios demanda arrepentimiento. En Hechos 17, versículos 30 al 31, recuerden, Pablo le está predicando ahí en Atenas. Lean todo el capítulo 17, es muy interesante, pero Pablo le está predicando a filósofos, les está predicando a poetas, le está predicando a gente con un pensamiento muy elevado y les explica, ¿verdad? Que Dios no es ni es una imaginación, ¿verdad? No sé, que el hombre no lo crea con su imaginación, pero tampoco con sus manos, que Dios está muy por encima de todo. Le cita a algunos de los poetas que ellos tenían, ¿verdad? Algunos de los filósofos griegos se los cita ahí en ese pasaje, ¿verdad? Y llega un punto donde todos tienen la atención de él. Y fíjense bien, versículo 30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, este pasado por alto no es así como no, no importa, no, es Dios tiene su tiempo, dice, pero llega el momento en el que Dios ya exige, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, de rechazo, dice, Dios declara, declara quiere decir literalmente da el mandamiento, Dios da el mandamiento, Dios da la orden ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento es una orden, escuchen bien, para todo hombre, para toda mujer, en todo lugar, en todo tiempo. Es una orden, ¿sí? No, es que yo no necesito la obra de Cristo, acuérdense, yo no necesito de la justicia de Cristo, no, yo no soy pecador, no, yo no soy malo, no, yo no esto, pecado, de justicia, de juicio, ay, no, bueno, pero eso es el diablo, pero no, yo no creo que Dios mande al infierno a sus hijos, pues no, a sus hijos no, pero como ya vimos la semana pasada, no hay punto neutral en esto, o sea, es hijo de Dios o sea, es hijo del diablo, y así es, y ay, eso no me gusta, entonces mejor lo elimino. Bueno, pues el hecho de que el ser humano elimine esa parte no lo hace libre. ¿Sí me explico? La orden de Dios es para todo hombre, en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? De todo tiempo que se arrepienta. Y explica el por qué. ¿Por qué ese arrepentimiento? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. O sea, le está diciendo Pablo ahí, va a venir un día, ay no, pero Dios está tardando, va a llegar ese día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre a quien él ha designado. ¿Quién es ese hombre a quien él ha designado como juez justo? Aquí está Cristo, ¿sí me explico? Ahora, lo cierto es que el ser humano va a enfrentar a Cristo o como juez o como su defensor. Entonces, por llamarlo de una manera, dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea, si ya después, bueno, síganle leyendo ustedes ahí, ¿verdad? Hechos capítulo 17. Esto es muy importante, mis amados. Pero el Espíritu Santo llama al arrepentimiento. Esto es una obra que él hace. Va llamando y el arrepentimiento, por eso el hombre rechaza o no. Si no fuera esa orden, si no tuviera yo la responsabilidad de dar respuestas a Dios, otra cosa sería, pero ya luego entramos un poco más. Entonces, vámonos para el final, vamos a entrar al cuarto punto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando estamos compartiendo el Evangelio? Pues, pero el Espíritu Santo llama, ¿verdad?, a la fe en Cristo. Sí, muy bien, ya me habló del amor de Dios, todo esto que hemos visto, ¿sí? Todo esto que hemos visto. Ya el arrepentimiento, ok, ya me arrepentí. Bueno, ¿y ahora qué más? Ahora pon tu confianza en Cristo, ¿sí? De eso se trata, de eso es de lo que está hablando. Ahora, pon tu confianza en Cristo. Poner la confianza en la obra redentora de Cristo. Jesucristo, Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el objeto de nuestra fe. No es que yo sí tengo mucha fe.
Es que no se trata del tamaño de la fe, se trata de en quién está depositada esa fe, a dónde nos llama el Espíritu Santo a poner nuestra confianza, a qué llama al hombre de manera general, a poner su confianza en Cristo, a creer en Cristo, ¿sí? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces es a poner su confianza en la obra expiatoria de Cristo. Y fíjense lo que el apóstol Pablo testificó cuando se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso y de ese circuito de iglesias. En Hechos capítulo 20, ¿sí? Versículo 21 dice que él había estado testificando, dice, solemnemente, tanto a judíos como griegos, es decir, no hice distinción, ¿eh? No hice distinción del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que les estuvo hablando? ¿Qué es lo que les estuvo enseñando? ¿Qué es lo que estuvo predicando? Sí, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo llama a los hombres y mujeres a la fe en Cristo, a que pongan su fe en Cristo. Aquí lo puse dos para tartamudear, ¿verdad? Para poder obtener el perdón de pecados. Sí, ya me arrepentí, pero ahora entonces ya pongo mi fe en Cristo, entonces ya tengo perdón de pecados y ya una vez tengo perdón de pecados, ahora sí ya puedo heredar la vida eterna. Ahora sí, ya hay ese traslado de ese reino de las tinieblas, de ese reino de oscuridad, de esa paternidad que tenía el maligno sobre nosotros, a donde venimos a ser adoptados. Y no solamente venimos a ser adoptados, ¿verdad? No solamente nos da su nombre, es que nos da su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna se tiene o no se tiene. Y si la tenemos es porque Dios nos la dio. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ya vámonos para el final. Versículo, Hechos 26, versículo 18. Básicamente termino con esto. Es una clase corta, pero sustanciosa, creo yo. Dice, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Eso es lo que el Señor comisionó al apóstol Pablo ahí cuando iba de camino a Damasco, ¿se acuerdan? Bueno, los que han estado ahí en el cafecito, ¿verdad? Que él andaba pegándole una corretiza a la iglesia y pues toma que se encuentra, ¿verdad? El Señor se encuentra con él y lo comisiona a esto y él está dando testimonio de esto. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban. ¿Cómo se recibe? Por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, entre los que han sido apartados. Ahí está. Sí, el Señor nos llama al arrepentimiento, sí, pero a poner la fe en Cristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. ¿De qué es de lo que acusa el Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando Él venga, acusará, llevará convicto, presentará pruebas sin duda de que el hombre es pecador, de pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, de esto se trata. Le está diciendo el Señor allá al apóstol Pablo, mira, esto es lo que yo te estoy encomendando, predícales el evangelio, háblales las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas, que se vuelvan de las tinieblas, del dominio de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, para que haya ese traslado, ¿verdad? Esto que está hablando aquí, para que les abras los ojos a fin de que se conviertan, es una referencia, se los dejo ahí, de Isaías 35. De hecho, lo iba a leer todo, está aquí, pero les voy a leer el versículo 5 y 6, que es donde está haciendo referencia, ¿sí? Pero lean todo el capítulo 35, está chiquito, son 10 versículos, ¿sí? Y es una promesa impresionante. Ahora, aquí ya se está refiriendo, ¿verdad? Ya a esta obra, precisamente, al Evangelio, y que vean que el Espíritu Santo les muestre esta promesa
y les dé esta paz y les muestre este deleite que hay aquí. Versículos 5 y 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá, perdón. Sí. Entonces, ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior brotarán, fluirán ríos de agua viva. Y esto es maravilloso. Entonces, terminamos con esto, porque la obra del Espíritu Santo en general, ¿sí? Y aquí no estamos entrando en el detalle de las respuestas que el ser humano da. Es decir, no estamos entrando en la respuesta si rechazan o si aceptan. En su momento vamos a ver con más detalle, no en esta serie, ¿verdad? Pero vamos a ver con más detalle lo que el Espíritu Santo hace en aquellos que llegan a ser creyentes. ¿Qué es lo que Él empieza a hacer en ellos como creyentes? ¿Cómo se aplica la obra de la redención? ¿Y qué es todo lo que incluye esta obra de redención en Cristo Jesús? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo precisamente toma, aplica y lleva y nos da. Entonces, con esto terminamos el mensaje del día de hoy, la enseñanza del día de hoy. Vamos a pasar a la sobremesa.